Bien, pues ya estamos próximos a esta celebración de la que muchos participamos, ¿no? Muchos de nosotros nos entusiasma esta fecha porque es una fecha pues de unión familiar, de descanso. Es una fecha donde muchas veces vemos a familiares que ya no teníamos tiempo que no veíamos. Y esta fecha pues es la Navidad, ¿no? ¿Te has preguntado qué significa la palabra Navidad? Bueno, pues la palabra Navidad viene del vocablo natividad, que significa nacimiento. La Navidad significa nacimiento. Nosotros como cristianos pues recordamos también que Jesús vino a este mundo, que el Verbo fue encarnado, que se hizo carne como nosotros, habitó entre nosotros, que hubo un nacimiento físico por parte de nuestro Señor. Hace más de 2000 años Él nació físicamente y vino con un propósito, vino a enseñarnos el camino al Padre, vino también a librarnos de las obras del maligno, a darnos vida eterna. Vino a enseñarnos también el reino inaugurado por Él, mostrarnos parte de ese reino. Siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero bueno, hablamos mucho sobre el nacimiento de Jesús en estas fechas, pero hoy en esta enseñanza yo quiero preguntarte, ¿qué hay de tu nacimiento? ¿Hace cuántos años naciste? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Fue complicado? ¿Fue fácil? Pero más allá de esos detalles, la pregunta sería, ¿con qué propósito, con qué fin naciste tú? ¿No? Porque pues muchos de nosotros nos hemos preguntado, pues, ¿qué hago aquí? De repente nos damos cuenta que estamos en una realidad específica, que existes. De repente te das cuenta que tienes familia, que tienes padres, que tienes hijos, y comienzas a comprender tu realidad, comienzas a tener una noción de este mundo. Déjame decirte dos cosas. Jesús nació, por lo que ya te había comentado, para darte camino al Padre y para deshacer las obras del maligno. Tú también naciste por algunas situaciones. Primeramente naciste porque así lo quiso Dios. Tú no eres un accidente, no eres una casualidad. Tú naciste por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Pero tú también naciste porque tienes un propósito, tienes una misión que cumplir en esta tierra. Naciste físicamente ya hace años, pero te hago la siguiente pregunta: ¿cuántos de esos años creciste sin conocer de la palabra de Dios? ¿Cuántos de esos años viviste alejado de Dios? No sé tú, hermano, pero para mí todo ese tiempo fue perdido, ¿no? Yo recibí al Señor a los 21 años, entonces de los 0 a los 21 años yo lo consideré un tiempo perdido porque no conocí mucho del Señor. Sí, aprendí cosas útiles que me sirvieron en esta tierra, ¿no? Letras, números, idiomas, aprendí cosas útiles para esta tierra, pero ¿qué hay de la eternidad? Hasta los 21, 22 años conocí del Señor. Y yo nací en 1986 físicamente, pero hay otro nacimiento que habla la palabra de Dios. No fue hasta el 2011 donde me convertí a Cristo y nací espiritualmente. Y ese es el tema que quiero enseñarte el día de hoy. ¿Qué significa nacer en el Espíritu? ¿Qué significa nacer de nuevo? Jesús habla de este tema, lo vemos en el libro de Juan capítulo 3, y él tiene una conversación con Nicodemo, uno de aquellos maestros de aquel entonces. Dice: había un hombre de los fariseos
Acompáñame a Juan capítulo 3, a partir del verso 1. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces no las hace cualquiera si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primeramente, Nicodemo reconoce a Jesús como alguien especial, ¿no? Le dice: tú no eres ordinario, porque haces señales que cualquier otro no puede hacer. Nicodemo reconoce la autoridad que tiene Jesús por las señales que él hace, pero Jesús le responde sobre el reino de Dios. El reino de Dios, que es aquel estado eterno en el que ya está, es el ya, pero todavía no. O sea, ya inauguró el reino, pero aún no se ha consumado este reino, porque recordemos que Jesús anunció su segunda venida. Hablando del reino, ¿cuántos años de nuestras vidas, hermanos, desde que nacimos, pasamos alejados de ese reino? ¿Cuántos años de tu vida has pasado lejos de Dios sin conocer ese reino? Si aún ese reino no ha venido a tu vida, yo te invito a que lo busques. Es necesario que recobremos las cosas de Dios, que nazcamos nuevamente. Nicodemo en el versículo 4 le dijo: pero ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bien, pues aquí tengo algunas notas que hay que subrayar. Nicodemo no se acercó a Jesús primeramente por una necesidad. Nicodemo se acercó porque vio algo especial en Jesús. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, naciste de nuevo, te convertiste, muchos de nosotros, si no es que la mayoría, llegamos por una necesidad, porque algo no iba bien en nuestra vida. Nicodemo se acercó con un interés diferente. Él quería tener alguna enseñanza especial, algo diferente, pero no por una necesidad. Fíjate cómo le responde Jesús en el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bíblicamente, el agua simboliza la palabra de Dios. En Efesios 5, 23 al 25, nos habla que el agua es la palabra de Dios, es la fuente de vida, es lo que nos mantiene vivos. Entonces, Jesús quiso decir: el que no naciere de agua, es decir, de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos primero conocerle, necesitamos escuchar de Él, para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros y así nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a conocerle? Pues tenemos que llegar a un arrepentimiento, a un nuevo nacimiento. Nicodemo pensaba como muchos de nosotros, muy superficialmente, pero el nuevo nacimiento que Jesús quiere para nosotros va más allá de lo físico. Como te lo dije en el verso 6, acompáñame por favor ahí en el mismo pasaje de Juan capítulo 3, verso 6, dice: lo que es nacido de carne, carne es. Nosotros vinimos de un padre y de una madre, y su sangre fue unida, y a través de esa unión, de esas células, nosotros nacimos. Pero nuestro nacimiento físico
es un nacimiento con la herencia de pecado. Nosotros nacimos con la herencia del pecado. Pero luego dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí habla de la nueva naturaleza. Nuestra vieja naturaleza es, pues físicamente no conocemos de Dios, vinimos de este mundo, aprendimos cosas, pero no vemos el reino porque estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza original. Pero al nacer de nuevo, nosotros venimos a una nueva naturaleza. Por eso Jesús le aclara que era necesario que Él naciera en el Espíritu. Hermanos, muchas veces nos han hablado que nuestro cuerpo es únicamente el estuche, que a Dios lo que le importa es que tu alma, tu espíritu se salven, que tu espíritu nazca nuevamente. ¿Sabes algo? Desde que naciste de nuevo, atrás tu espíritu estaba dormido a causa del pecado. Tú no entendías las verdades de Dios porque tenías un velo en tus ojos. Tu corazón estaba duro hacia las cosas de Dios. El orgullo, tal vez, la dureza de tu corazón, pero ahora tienes la oportunidad de nacer de nuevo, y si ya lo has hecho, gloria al Señor por tu vida. Jesús habló de que el cuerpo pues solo sería útil en esta tierra, pero en las cosas eternas lo que verdaderamente importa es el espíritu, porque el espíritu estará por una eternidad morando delante de la presencia del Señor. Por eso es necesario primeramente que nazcas de nuevo. Y si no lo has hecho, y tú también si nos estás viendo por las redes, si aún no has nacido de nuevo, hoy es el día. Medita en esta palabra. El Señor quiere que tú nazcas nuevamente. ¿Sabes algo? Cuando naces de nuevo, hay señales en tu vida. Así como hay señales de que tenemos nuestra vieja naturaleza, como dice, manifiestas son las obras de la carne, fornicación, adulterio, contienda, celos, etcétera, y cosas semejantes a estas. Hay señales de que vivíamos en una vida mundana o carnal antes de nacer de nuevo. También hay señales de tu nuevo nacimiento. Y pon mucha atención a estas señales que te voy a estar dando, porque si tú no tienes ninguna de estas señales, entonces realmente examinemos nuestro corazón y hagámonos esta pregunta: ¿he nacido realmente de nuevo? Una de las señales de tu nuevo nacimiento es que hay hambre y sed de la palabra de Dios. Cuando un neófito o un nuevo nacido sale del vientre de su madre, pues llora ansiadamente, llora fervientemente por su biberón, por su alimento, y lo tiene que consumir cada cierto tiempo, si no, este bebé no crece, no se desarrolla correctamente. Así nosotros también, si hemos nacido de nuevo, debemos estar contentos, felices, ansiosos por recibir este alimento todos los días, de lunes a domingo. ¿Qué pasa si únicamente asistes los domingos a la iglesia? O los miércoles. O tal vez en una semana ni una vez pudiste venir porque tuviste algún compromiso, etcétera, y no abriste tu Biblia. ¿De qué te alimentaste esa semana, hermano? ¿De Twitter, de Facebook, de memes? Estás alimentando la vieja naturaleza, y a lo que Dios le importa es que alimentes a la nueva naturaleza para que crezcas en el Espíritu. Primera de Pedro 2:3 dice: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por medio de ella crezcan y sean salvos si es que han probado ya la bondad del Señor. Debemos estar ansiosos por esa leche espiritual. Segunda señal de que tú has nacido de nuevo es que repudias el pecado. El pecado ya lo repudias. En tu vieja naturaleza, pues si pecabas te daba igual. Si insultabas a alguien, te daba igual. Si golpeabas a alguien, te daba igual. Pero una señal de tu nuevo nacimiento es que ahora hay repudio por el pecado. El pecado es toda acción que no le agrada al Señor. Y déjame decirte que el Señor escribió en nuestros corazones la ley y nos dio discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, porque el Señor escribió en tu corazón esa ley. No hay pretexto de decir, Pablo, yo no sabía que decir groserías era malo. Yo no sabía que golpear a las personas era malo. Sí lo sabes, hermano, porque hay una ley en tu corazón que Dios puso ahí para que tú diferenciaras lo que es bueno y lo que es malo. Dice, todo aquel que permanece en el Señor no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús nació, cumplió su propósito. Él vino a deshacer las obras del maligno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Repite eso en tu mente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ciertamente Romanos 3 dice, sí, todos fallaron, todos pecaron y están destituidos de Dios. Pero si el pecado gobierna tu vida, entonces hay un problema en tu nuevo nacimiento. Dice, el que permanece en él no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjate cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de agua y de espíritu. El agua es la fuente de vida, la palabra de Dios. El agua en la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí nos está dando la respuesta. El que permanece en su palabra no peca. No escuché ningún amén, hermano. El que permanece en su palabra no peca. Bien, pues Dios ha puesto esa ley, como te repito. Entonces nosotros debemos estar como ya habiendo nacido de nuevo, debemos de estar alerta. Dice que estar atentos a lo malo, ¿no? Pero ser inocentes para las cosas del Señor. Así dice la palabra, lo estoy parafraseando. Dice ser astutos para las cosas del mundo, estar alerta, pero ser como niños para las cosas del Señor, creerle al Señor. Pero ahí hay otra señal, hermano. Si llegases a fallar tú, ya habiendo nacido de nuevo, hay un dolor en tu corazón y llegas a los pies de Jesús, vuelves a la cruz y hay un arrepentimiento genuino. No nos garantiza haber nacido de nuevo el no fallar. Sí, podemos llegar a fallar, pero ya nos duele. El Espíritu Santo es el instigador que nos recuerda y nos dice, fallaste, pero aquí estoy, aquí hay otra oportunidad. Esa es una buena señal, que el Espíritu Santo te instiga de una acción mala que hiciste, pero ya te duele. Otra señal de que has nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo ama a sus hermanos.
ama a la iglesia, ama los negocios de Dios. Dice Primera de Pedro 1, 22, 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Nuevamente el Señor nos recuerda, si has nacido de nuevo, ama a tu hermano. Esa es otra señal. Preocuparse por el hermano. Aquí en nuestra iglesia oramos por las necesidades, estamos al pendiente. Eso es una buena señal que estamos practicando el nuevo nacimiento. Nos preocupamos por el cuerpo de Cristo. Si no ves a alguien donde siempre se sienta en tal lugar, ahí al otro domingo lo ves, pregúntale, ¿qué te pasó? No te vi hace 8 días, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti? Eso es preocuparse por la iglesia. Si hemos nacido nuevamente, preocupémonos por el cuerpo. Antes vivíamos ensimismados, primero yo, después yo y al último yo, y si es preferible, mejor yo. Pero esa actitud egoísta no pertenece al nuevo nacimiento. Debemos de ver por el otro. Debemos de ver y reflejar el amor de Dios, porque es muy cómodo decir también, es primordial, sí, voltear a ver a Dios, decirle al hermano, primero pon tu mirada en Dios, pero es muy cómodo decir eso para que entonces yo no dé frutos. Si no me veas a mí porque yo soy imperfecto, es muy cómodo decir eso. Debemos también nosotros mostrar ese amor de Dios, practicarlo. Nos es difícil, pero no imposible. Escuchamos comentarios de personas, es que en esa iglesia no hay amor porque pasé y no me saludaron. Es que tal hermano se equivocó y cayó en pecado y por eso me fui de la iglesia. Bueno, yo te hago la pregunta, ¿tú estás viviendo el evangelio? Antes de voltear a un lado a ver al de junto, ¿tú estás viviendo en santidad? ¿Tú estás viviendo el evangelio? Ocupémonos, hermanos, de nuestro propio crecimiento espiritual para después ayudar al otro. No estoy diciendo que seamos egoístas, pero primero ocupémonos de nuestro crecimiento para después ayudar al que viene atrás de mí. Y fíjate lo que dice Lucas 6:37, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El que ha nacido de nuevo da esa palabra. Hermanos, debemos considerar esta palabra, no juzgar tampoco, no poner nuestra mirada en los errores, porque sí, ciertamente hay imperfecciones dentro de la iglesia, dentro de otros grupos, sí hay imperfecciones, pero perfeccionémonos en el agua que es Jesús, en la fuente. La cuarta señal que has nacido de nuevo es que tienes dentro de ti el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mora en ti, como dice Romanos 8, 14, 16, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para otra vez tener temor, sino recibieron un espíritu de adopción en el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo testifica junto con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú has nacido de nuevo porque el Espíritu Santo da testimonio de ti. El Espíritu Santo mora en ti. Así es, querida iglesia, ya no nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia,
sino que dejamos también que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y sea Él quien nos ayude y nos dé dirección a nuestras vidas. Antes de nacer de nuevo, pues íbamos con el amigo, con la abuelita, con la tía, a que nos dieran algún consejo, que nos guiaran, porque ya no sabíamos qué hacer. Pero ahora, en nuestro nuevo nacimiento, tenemos la guía y dirección del Espíritu Santo. Usemos su guía, usemos su dirección. Confiemos en Él, porque Él nos va a dar las respuestas. Si hemos nacido de nuevo, dejemos que Dios también tome el control en nuestra enfermedad, en la prueba, en la escasez. Sí, claro, nos duele, tenemos emociones, también somos alma, tenemos cuerpo, también nos duele. Pero todo eso lo sobrepasa, todo eso negativo lo sobrepasa el poder de Dios en nuestras vidas. Y a eso hay que aferrarnos, hermano. Hay otras señales de tu nuevo nacimiento, pero no nos daría más tiempo de abordarlas. Solo quise enseñarte pues las que consideré más importantes. Pero la siguiente pregunta es, ahora que he nacido de nuevo, ¿qué voy a hacer con mi pasado? ¿Qué voy a hacer con todo eso que vengo cargando desde hace años? Sí, ya recibí al Señor, lleva muchos años que acepté a Cristo, llevo caminando con Él, pero mi pasado muchas veces me sigue atormentando. ¿Qué voy a hacer con esa vieja naturaleza que ya no está presente, pero que sí estuvo en mi vida y de repente me empieza a zarandear? De repente empieza a perturbar mi vida, mi mente. ¿Qué voy a hacer con mi pasado? Bueno, la respuesta nos la da Efesios 4:22 al 24. Y dice, te voy a leer a partir del 23, dice: renueven en el espíritu su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay dos respuestas. Si tú has nacido de nuevo, pero tu pasado está ahí todavía y te sigue atormentando, renueva tu mente. Y la segunda es, vístete del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad. Pero tú me puedes preguntar, ¿cómo voy a renovar mi mente? ¿Cómo lo voy a lograr? Ya nací de nuevo, ya acepté al Señor, pero ahora ¿cómo voy a crecer? Porque sabes, parte de tu propósito aquí en esta tierra es también crecer espiritualmente para que así puedas cumplir la misión que Dios te delegó aquí. ¿Puedo renovar mi mente y vestirme del nuevo hombre si me la paso en las redes sociales, viendo las cosas del mundo? ¿Puedo renovar mi mente si falto a la iglesia por ver el partido de fútbol? ¿Puedo renovar mi mente si no cuido lo que oigo, veo y hablo? ¿Puedo renovar mi mente si nunca me he metido a cursos de palabra de vida, a TUMI, a discipulados, a retos bíblicos? ¿Puedo renovar mi mente así? ¿Puedo renovar mi mente si me están dando disciplina por parte de mis pastores, líderes, me están exhortando y yo decido no cambiar? ¿Puedo renovar mi mente si en todos los años que llevo nunca he leído la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis? ¿Puedo renovar mi mente
Si cambio el ministerio, dejo el ministerio por un hobby o por algo secular, porque ya me dio flojera el ministerio, porque ya se me hizo aburrido, siempre lo mismo. Puedo renovar mi mente si gasto en cosas innecesarias para satisfacer deseos carnales. Puedo renovar mi mente si cuando voy a la iglesia estoy en mi celular o me salgo al baño porque se me parece aburrida la palabra, la prédica, o porque no me gusta la alabanza, no me gustaron los cantos. Hermanos, un paréntesis, la alabanza no es para que te guste, es para exaltar al Señor. Un paréntesis ahí. La respuesta tú ya la sabes. El Señor te dice, haz todo lo opuesto. Ya naciste de nuevo y con esto quiero cerrar. Ahora la siguiente y última pregunta es, ¿cuánto has crecido espiritualmente desde que viniste a Cristo? Cuando Jesús nace, sí, fue criado por sus padres, llegó a los 12 años y él, pues dice la palabra que iba creciendo en el espíritu. Él entablaba conversaciones con maestros de la ley, con fariseos. Él crecía espiritualmente también. Tenemos nuestro mejor modelo es Jesús. Él conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Él constantemente estaba en oración. Pero ¿cuánto hemos crecido en el Espíritu? Eso es una pregunta muy particular. Eso es algo que solo tú y Dios saben, pero yo te animo a que te ocupes en tu crecimiento espiritual. ¿Sabes quiénes son los mejores evaluadores, digamos, de tu crecimiento espiritual? La misma gente. La misma gente, ¿cuántas veces hemos escuchado por parte de familiares, amigos? Mira, y eso que es cristiano, y qué palabrotas dice. Mira, y eso que va a la iglesia y sigue igual, no cambia su carácter. Y mira, ahí va el aleluyo y mira cómo se comporta. A la gente está observando también. Debemos de cuidar ese nuevo nacimiento, fortalecer al nuevo hombre. Para cerrar con este tema, tú ya has nacido de nuevo. Tú no tuviste que hacer nada. Jesús lo hizo todo por ti en la cruz y ya no eres culpable delante del Padre. Vamos a orar, cierra tus ojos.